contextos y dar la redacción de lo que es más importante. Ok, leer textos y de acuerdo al contexto, saber lo que es más importante, perfecto, o lo que, o lo que significa el texto. Bien, ¿qué otra cosa creen? En mi caso, bueno, yo pienso que es para mejorar la lectura y la redacción de textos en diferentes aspectos, como hay varios textos, ¿no? Entonces yo creo que es como nos sirve para aprender eso. Bien, de acuerdo, sí, también. ¿Qué otra cosa pueden decir acerca de eso? Aprender a identificarlos, los diferentes textos. Sí, también. Ok, sí, para poder identificar los diferentes textos. Sí, todo lo que han dicho, sí, tiene que ver con este taller de lectura y redacción. Antes que nada, y primero que todo, vamos a ver los tipos de texto que existen. Dentro de los tipos de texto vamos a ver al texto narrativo. Este es uno de estos textos. El texto narrativo, como nosotros bien sabemos, va a relatarnos, pues, ya sean historias, cuentos, eventos, hechos, incluso mitos. ¿Por qué? Porque los textos narrativos pueden ser del tipo, pues, mitológico, del tipo fantasioso, del tipo ciencia ficción, o pueden ser científicos. Como les mencionaba, puede ser ficticio o no, este texto narrativo. La forma verbal más utilizada dentro del texto narrativo es el pasado, pero, como bien sabemos, no es la única. Es la más utilizada, pero no es la única. Ok. Ahora, aquí les tengo un texto narrativo, El viejo y el mar, de Ernest Hemingway, de 1952. Y dice así: esas pecas corrían por los lados de su cara, hasta bastante abajo, y sus manos tenían las hondas cicatrices que causa la manipulación de las cuerdas cuando sujetan los grandes peces. Pero ninguna de estas cicatrices era reciente, eran tan viejas como las erosiones de un árido desierto. Todo en él era viejo, salvo sus ojos. Y estos tenían el color mismo del mar y eran alegres e invictos. Bien, ¿de qué nos está hablando esto? ¿De qué creen que esté hablando este texto? ¿Qué les dio a entender? ¿Como que está describiendo a alguna persona? Ok, que está describiendo a alguna persona. ¿Qué más? ¿Qué más podrían ver en ese texto? Está describiendo un oficio. Ok, está describiendo un oficio. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa pueden ver? Esdras, Luis, ¿qué otra cosa pueden ver? ¿No? Bien, pues sí, está describiendo una persona. Dígame. Perdón. Pues yo veo que está, si fuera una moraleja, ¿no? Como el texto. Que aunque se puede decir, aunque agarres los peces que quieras, pero pues, como dice aquí, pero ninguna de estas cicatrices era reciente, tan viejas como las oraciones de un árido desierto. O sea, quiere decir que pues son muchas, no sé cómo lo puedo decir, que se entienda mejor. ¿Experiencias? Ajá, exacto. No son como unas experiencias específicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque como ya puede decir que prácticamente son cicatrices, según yo, a mi persona. A lo que Ok, ok, bien, gracias. Entonces, está describiendo una persona, sí, está describiendo un oficio, y sí, nos está diciendo acerca de todas las experiencias que ha tenido dentro de este oficio, pero que a pesar de que ya es una persona grande, sus ojos siguen brillando, sus ojos siguen teniendo esa juventud, ese brillo especial, ¿no? Acerca de su oficio.
Bien, entonces aquí tenemos este texto narrativo. Ahora, tenemos también otro tipo de texto, que es el texto descriptivo. El texto descriptivo nos va a definir algo, va a girar en torno a los atributos de una cosa. Nos va a hablar de manera técnica o de manera literaria. La forma técnica del texto descriptivo es, o más bien este tipo de tecnicismos, va a poner énfasis en la exactitud de los datos, mientras que el texto descriptivo literario va a dar una descripción más personal. El autor le va a otorgar la intencionalidad. Por ejemplo, no sé, yo tengo esta botella, ¿sale? Se las voy a describir primero de forma técnica. El color es azul, no me sé el código del color, ¿verdad? Pero sí, azul marino, azul rey, ¿vale? Esta botella es azul rey, tiene una capacidad de 1 litro, es de la marca Tupperware. La tapa dice Eco por Tupperware. Tiene el tipo de plástico, no sé, no dice qué tipo de plástico tiene, pero, no sé, pongámosle, sé que no es este tipo de plástico, pero bueno, el tipo de plástico es de PVC, no es, pero supongamos, está a la mitad de su capacidad de agua y pues es ergonómica y ya, eso es lo que podría decir técnicamente. Ahora se las voy a describir literariamente, es decir, ya con una descripción más personal, una intencionalidad. Vamos a ver. Esta botella ha sido creada con el fin de satisfacer las necesidades del ser humano, pero debido al consumismo que hay, pues esta botella nos sirve para poder proteger el medio ambiente, ya que con ella dejamos de consumir o dejamos de adquirir botellas de agua que tiramos y que causan contaminación. Esta botella de agua además contiene en su interior ese líquido vital que nos ayuda a poder sobrevivir y que nos ayuda con nuestros procesos bioquímicos. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué provoqué en ustedes en mi segunda descripción? ¿Admirar la botella o no provoqué eso? Sí, Sí, en mi caso esa perfecto, botella. sí. ¿Mande? Como si lo hubiéramos puesto en un altar. Casi, ¿no? O como si se las estuviera vendiendo, casi, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta de la diferencia entre una descripción técnica y una descripción literaria. En la técnica doy objetivamente cómo es esta botella, pero en la literaria yo causo algo en el lector. Bueno, en este caso ustedes no son lectores, sino los oyentes, pero si lo escribiera, sería en el lector, ¿de acuerdo? Entonces, estoy causando una emoción. Ahora, ustedes van a describir ¿a quién? Bueno, pues a cada uno de nosotros, ¿sale? Ustedes escogen si van a hacer una descripción literaria o una descripción técnica o una combinación de ambas. El punto es describirlos. Por ejemplo, a ver, Darío, ¿puede describir a Esdras así como lo ve? Describan. Pues es una persona de comprensión física un poco morena, siempre trae gorra, es una persona estudiosa que intenta interactuar dentro de esta clase, de esta plataforma, y se me hace una persona dinámica con la que puedo aprender. Perfecto, gracias Darío. Bien, No. Esdras, ¿usted podría describir a Edgar? Sí, pues, pues siempre en algunas formas es morena físicamente. Tiene siempre, a veces, utiliza sus auriculares. Siempre pone atención a las clases y siempre participa. Y pues
siempre para todo es un buen, excelente alumno, compañero igual, que se puede destacar y se puede aprender mucho de él. Ok, gracias Esdras. Ahora, Edgar, ¿usted podrá describir a Luis? ¿Dónde está Luis? ¿Sí está Luis? Creo que sí está, pero no lo podemos ver, Luis. ¿Podemos verlo? Para que lo describa Edgar. Sí, voy. Gracias. Ok, ¿ya lo puede ver? ¿Todavía no? Creo que no, ¿verdad? No, todavía no. Ah, listo, ya lo puede ver. Hola Luis, mucho gusto. Ahora sí, Edgar, ¿usted podría describir a Luis, por favor? Pues se ve que es un chavo joven, ha sido participativo en la clase. Ok, no lo escuchamos mucho. O yo no lo escucho mucho. Creo que es un chavo Tampoco joven. nosotros. ¿Sí me escuchan? A ver ahí. Se ve que es joven, es participativo, se podría decir que entre medio tímido, no sabré, y nada más, creo. Ok, perfecto. Gracias, Edgar. Gracias, Luis. Ahora, usted, Luis, ¿me puede describir a mí? Si está hablando, su micrófono está apagado. No, ya, perdón. Muy inteligente, sabe muchas cosas, enseña muy bien. Podría decir que describirla, pues es que sí, es muy inteligente, es buena maestra. Ok, ¿hasta ahí? Vale. Ok, entonces, si se dan cuenta, cada uno de ustedes hizo una descripción. Algunos le hicieron técnica, otros le hicieron más literaria. Algunos describieron más las características de la personalidad y otros las características físicas. Y algunos describieron tanto las físicas como las de personalidad. ¿Vale? Entonces aquí es esta descripción, es decir, podemos definir algo, podemos pues dar los atributos, en este caso, de cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, se comprendió esta parte del texto descriptivo. Obviamente aquí lo hicimos hablado, o bueno, lo comentamos, pero en realidad estamos viendo la parte de la descripción, de cómo se realiza, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? No. ¿No? Vale. Ok. Bien, aquí les tengo otro texto descriptivo, este es un poco más técnico, en donde nos describe el ceibo. El ceibo es un árbol originario de Sudamérica. Este árbol puede llegar a medir entre 5 y 10 metros de alto. En ciertas ocasiones se han hallado árboles de ceibo de hasta 20 metros. Actualmente se puede encontrar el ceibo en los países de Paraguay, Brasil, Bolivia, Uruguay y Argentina. Mayormente crece en lugares que se inundan con facilidad. El ceibo no se encuentra en bosques o en zonas que no sean fácilmente inundables. Posee una flor, que es la flor del ceibo, que ha sido declarada como la flor nacional para los países de Argentina y Uruguay. ¿Ustedes sabían esto acerca del ceibo? ¿Conocían el ceibo? No. ¿No? No. Yo tampoco, hasta que lo descubrí dije, ah, mira qué interesante. Entonces,
Aquí nos están dando la descripción de este árbol, de su fruto, o bueno, de sus flores, y en dónde se encuentra o dónde es que lo podemos encontrar, en dónde crece, cuáles son las condiciones con las que puede crecer. Aquí vamos. Pero bueno, aquí, como les mencionaba, pues nos da diferentes características del ceibo, como dónde nace, o bueno, dónde crece, cuáles son sus condiciones para que pueda crecer y en qué países se encuentra. Ese es un texto descriptivo. Ahora, también vamos a tener al texto expositivo. El texto expositivo nos va a ofrecer información detallada, ya que su objetivo es informar sobre hechos, datos o conceptos particulares. Se caracteriza por su objetividad. ¿Por qué? Porque no involucra la opinión del autor, es decir, únicamente nos da la información sin poner su opinión respecto a esta información. Este texto expositivo también es explicativo. ¿Por qué? Porque va a explicar y desarrollar una idea o la información al respecto. El texto expositivo, su ámbito va a ser en el ámbito científico, en el ámbito educativo, jurídico, social, periodístico. En estos ámbitos es donde vamos a encontrar este tipo de texto expositivo. De hecho, ustedes cuando investigan algo, encuentran textos expositivos. ¿Por qué? Porque les van a dar la información que ustedes están buscando y les van a explicar a detalle esta información, pero no van a ver la opinión del autor. Por ejemplo, si ustedes investigan ¿qué es el agua? Pues el agua es un compuesto químico inorgánico de 2 moléculas de hidrógeno, una molécula de oxígeno, es el líquido vital de los seres vivos, ya que pues está en diferentes procesos bioquímicos que existen en el organismo, etcétera, etcétera. Toda esta parte les van a explicar el ciclo del agua, qué beneficios tiene, cómo es que dentro del agua las sales se desionizan, todas estas cuestiones. Pero dentro de este texto expositivo no va a venir: yo pienso que el agua es lo mejor que nos ha pasado en la vida, porque el planeta sin el agua no puede existir. Eso no está en el texto expositivo, no está el pensamiento del autor, no está lo que piensa acerca del agua, sino únicamente lo que el agua es y ya. ¿Sale? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda con respecto al texto expositivo? ¿No? ¿Segurísimos? Seguros. Vale, entonces, veamos. Aquí tengo 2 tipos, o más bien, el texto expositivo se divide en estos tipos: divulgativo y especializado. El divulgativo está dirigido a un público amplio y aborda temas de interés general desde una perspectiva más simple y democrática, que esta perspectiva no exige que el lector tenga conocimientos previos de la materia. Es decir, por ejemplo, no sé si ustedes se han metido en redes sociales, por ejemplo en Facebook o en Twitter, bueno, en Twitter, quién sabe, pero, o en Instagram o en cualquier otra red social, en donde existen estas imágenes que les dan la información acerca, no sé, del descubrimiento de un nuevo compuesto químico para la pérdida del cabello, por ejemplo. Y les explican de tal manera que nosotros entendemos sin necesidad de saber qué es un compuesto químico, sin necesidad de saber mucha ciencia, solamente con que nos lo expliquen y lo comprendemos a la perfección. Ese es un texto divulgativo, algo que todo el mundo puede comprender.
Pero un texto expositivo especializado es aquel que utiliza lenguaje técnico y que va dirigido a los entendidos en dicha materia. Esto supone un alto grado de dificultad para lectores que no están especializados en el tema. Por ejemplo, una tesis de doctorado de un físico teórico, por ejemplo, de física teórica, física cuántica, alguien que estudia biología no lo podría comprender tan simplemente, así, de manera sencilla, no lo podría comprender. O una tesis de doctorado de un nanotecnólogo, pues una persona que estudió, no sé, contaduría, no podría comprenderlo. ¿Por qué? Porque no están asociados a este tipo de textos especializados. Únicamente los divulgativos, eso sí, pero los especializados ya no tanto. Se tendría que dar o tener un estudio previo para poder entenderlo, y eso más o menos no se comprendería en totalidad. Aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? No. No. Vale, entonces dentro del texto expositivo tenemos al divulgativo y al especializado, ¿vale? Ahora, de aquí vamos a ver la descripción farmacológica. Esta descripción, bueno, sí, es un texto descriptivo, pero también es un texto expositivo. ¿Por qué? Porque nos va a dar para qué se usa y qué es, por ejemplo, este medicamento, el ibuprofeno. Y tenemos aquí los prospectos de medicamentos, detallan el contenido y modo de uso del fármaco, no dan lugar a interpretaciones, sino que son claros, objetivos, concisos, directos y simple y sencillamente nos dan la información que necesitamos. Por eso también está dentro de un texto tanto descriptivo como expositivo. El ibuprofeno es un analgésico y antiinflamatorio indicado para el tratamiento de estados dolorosos con inflamación significativa como artritis, artrosis, reumatoides leves o dolencias musculoesqueléticas. Indicado para dolor moderado en periodo postoperatorio, dolores dentales, dismenorrea y cefaleas. Aquí nos dieron la información del ibuprofeno, para qué sirve y qué es. Y que me dé lugar a interpretaciones de decir, tal vez me ayude con el dolor de estómago, tal vez me ayude para la infección de garganta. No, aquí dicen claramente para qué sirve. Es un antiinflamatorio y analgésico que ayuda en la inflamación de músculo esquelética. Entonces aquí ya nos dan la información concisa, concreta y directa. Bien, ahora vamos a ver el texto argumentativo. El texto argumentativo va a pretender persuadir al lector, es decir, le va a exponer las razones que tiene para estar a favor o para estar en contra de determinado tema, determinada posición, y con ello hacer que el lector también pueda tomar alguna postura, ya sea a favor, ya sea en contra. Además, este texto argumentativo puede contener referencias bibliográficas o referencias, referencias, para darle validez a dicho texto. Es decir, si yo me pongo no sé, a disertar acerca ¿de qué será bueno? Disertar acerca por ejemplo, del aborto, pues yo tendría que dar mis razones de por qué estoy a favor del aborto y mis razones de por qué estoy en contra del aborto. Sin embargo, para que mis razones sean válidas, voy a basarlas en información que se tiene. Por ejemplo, no sé,
Si yo estoy en contra del aborto, digo, es que el aborto no es bueno, ya que las mujeres que realizan el aborto son menores de edad, de acuerdo con un estudio realizado en el año 2020, por ejemplo, en donde se vio que el 85% de las mujeres que abortan tienen menos de 15 años, ¿no? Ahí estoy validando mi argumentación, estoy validando mi argumento. Todo lo que dije ahorita no es cierto, nada más es un ejemplo, ¿no? Pero aquí estoy validando mi argumento, si esto fuera cierto. Y ahora, por ejemplo, si estoy, ¿eso era para qué? Para en contra. Si estoy a favor del aborto, decir, la mayoría de las mujeres que abortan es debido a, no sé, a una violación, por ejemplo, ¿no? Esto está basado en un estudio o en una encuesta o en un estudio realizado en el año del periodo 2015 al periodo 2020, un periodo de 5 años donde todas las personas que han abortado han sido víctimas de violación por parte de, pues no sé, de familiares o de personas ajenas. El punto es que parte de violación, ¿no? Y entonces con esto yo estoy argumentando y además estoy dando argumentos verídicos, argumentos que son lógicos y no solamente del yo pienso, yo creo que quizás no es bueno porque, no sé, porque pues simplemente pienso que no es bueno. Ahí no tengo argumentos, ¿no? Bien, ¿hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí? No, ni una. No, profe. Bien, ahora, el texto argumentativo va a estar con una tesis inicial. Es el punto de partida en donde se van a demostrar estos argumentos que se tienen. ¿Para qué? Para llegar a una conclusión. Entonces, el texto argumentativo comienza con una tesis inicial en donde yo pongo todos mis argumentos que tengo para estar a favor o para estar en contra de dicho tema, de dicha posición. Y ya que puse todos mis argumentos, todas mis referencias, todo lo que yo tengo de información, ahora sí, llego a la conclusión. En la conclusión es una síntesis a la cual conducen todos mis argumentos que yo puse antes, todos los argumentos que yo puse antes, me van a conducir a esta síntesis que va a resumir mi punto de vista que he hecho durante todo el texto. ¿Para qué? Para ahora sí llegar a un término y decir, es por ello que estoy o estoy en contra o que estoy a favor de tal o cual asunto. Entonces, primero se tienen que dar todos los argumentos de lo que sí, por qué no. Ya que tengo todos mis argumentos bien estructurados, claramente, no nada más voy a poner ya así, argumento 1, argumento 2, argumento 3, no. Tengo que realizar un texto coherente donde pueda hilvanar mis ideas y dar un texto en donde se pueda leer todas estas ideas en conjunto, uniéndolas, para al final dar una conclusión para decir, de acuerdo a lo anterior o de acuerdo con lo anterior, puedo decir que debido a estos puntos, a estas ideas, a estos argumentos, mi posición es en contra o mi posición es a favor de dicho tema. Bien, hasta aquí, ¿hay alguna duda, hay alguna pregunta? No. ni una. No, segurísimos. Por ejemplo, aquí tenemos un alegato judicial. El alegato judicial está dentro de los textos argumentativos. ¿Por qué? Porque van a dar estos argumentos que se tienen, ya sea a favor o en contra del acusado sí, del acusado, para decir si es inocente, si es culpable. Y por eso dice, por ejemplo, aquí dice, señor juez, concuerdo con el señor fiscal en que el delito de violación sexual es un acto reprochable, claro estigma de la degradación del espíritu cívico de una sociedad ausente, pero no es el caso presente. Como indicamos al comenzar este debate, los del 8 de enero del 2016 no constituyen delito por ser una conducta atípica, ya que la señorita X y mi defendido aceptaron mantener relaciones sexuales sin mediar ningún tipo... Ay, ¿dónde me quedé?
Así sí, sin mediar algún tipo de violencia, por el contrario, fueron relaciones consentidas. Entonces, si nos damos cuenta, aquí el abogado, o quien está defendiendo, está dando estos argumentos. Primero comienza diciendo que ese acto es irreprochable, ¿no? Ese acto es reprochable, ese acto es de lo más bajo, pero que la persona que está defendiendo es inocente. Pero ahora dice, ¿por qué? Porque la señorita X y mi cliente estuvieron conscientes, estuvieron de acuerdo y no hubo ningún tipo de violencia, ningún tipo de obligación, sino que fue consentido todo esto. Entonces, si se dan cuenta, primero da estos argumentos para decir por qué el defendido es inocente. Este es un tipo de texto argumentativo. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? No, ¿No? ¿Ninguna? ninguna. Bien. Gracias. Ahora, vamos a tener el texto directivo. El texto directivo va a ser aquel en el que se dan indicaciones para poder llevar a cabo determinada acción. El texto directivo debe ser claro y debe ser objetivo. Dentro del texto directivo, el orden es muy importante. Algunos textos directivos suelen acompañarse de dibujos o gráficos. Ahora bien, el texto directivo, al dar o al ser un texto en donde se dan indicaciones para que se lleven a cabo, pues esta es la razón por la que debe ser objetivo, debe ser claro. Porque si, por ejemplo, alguna persona nos da ciertas instrucciones, pero no es clara, pero no la entendemos, entonces vamos a hacer algo diferente a lo que se nos pidió. Por ejemplo, no sé, ¿qué será? Si nos piden, o por ejemplo, una receta. En una receta existe un orden, ¿cierto? ¿Por qué? Porque primero, pues nos van a dar los ingredientes, o primero debemos saber qué ingredientes vamos a ocupar, porque si estamos ya realizando la receta y nos falta, no sé, el eneldo o el albahaca que llevaba, pues ya no va a ser igual, o si nos falta el aceite, no vamos a poder hacer, sí, pero va a quedar muy mal, quizás, a menos que seamos casos y nos quede todo muy bien, aunque no tengamos casi nada. No es mi caso. Aquí vamos a tener este orden. Primero vamos a leer los ingredientes para saber de qué se va a tratar, qué es lo que vamos a hacer, y después nos dan paso a paso para saber qué hacer para obtener la receta final. Entonces, aquí nos van a dar, por ejemplo, primero, no sé, vierta una taza de leche en un bowl, continúe con la mantequilla, también cierna una taza de harina, por ejemplo. Pero, ¿qué tal que nos dicen primero, métalo al horno y después agregue una taza de leche, una taza de harina y una cucharada de mantequilla, finalmente sírvalo y después licúelo para que ahora sí lo pueda meter en el recipiente y precaliente el horno a 3000 grados? ¿Todo esto tiene sentido? No tiene sentido, no tiene una lógica, debe ser ordenado, porque ¿qué voy a meter al horno si no he preparado nada? ¿O cómo puedo comerlo si todavía no lo tengo? Entonces, es ahí donde el orden en el texto directivo es muy importante. Y aquí tenemos, pues, un ejemplo bastante claro y conciso. Instrucciones de lavado. Introduce la ropa en la lavadora. Cierra la puerta de la lavadora, añade el detergente en el primer compartimento y o la lejía, que es el cloro, en el segundo y o el suavizante en el tercero. Selecciona el programa de lavado de acuerdo al contenido, rápido, intenso, delicado. Así de sencillo es usar, por ejemplo, la lavadora, ¿no? Ahora bien,
¿Hay alguna duda, hay alguna pregunta con respecto a este tipo de texto directivo? No, ninguna duda, profe. Gracias. Perfecto. Entonces, ustedes van a realizar un texto directivo, justo ahorita. Como les mencionaba, puede ser una receta, pueden ser instrucciones de armado, pueden ser instrucciones para un juego, pueden ser instrucciones para hacer la cama, para barrer, no sé. Cualquier tipo de instrucción es un texto directivo. Recuerden, cada indicación debe ser clara y objetiva. ¿Para qué? Para que sea entendible. Y debe tener un orden. Así que tienen 10 minutitos para hacerlo. Escríbanlo ahí. Pongan de qué es su texto directivo y todo lo que va a llevar. Bueno. Entonces, veamos. Luis, usted comience con su texto directivo, por favor. Empiezo con lo que se necesita, ¿verdad? La herramienta, en este caso. Ok. Bueno, sería, pues, el aceite
una llave, que es una perica, y un recipiente para el aceite ya requemado. El paso 1 es poner la moto en el tripié. Paso 2, con la perica, aflojar el tornillo del cárter. Bueno, puse ahí nota, esperar a que todo el aceite esté en el recipiente. Paso 3, apretar el mismo tornillo y rellenar con el nuevo aceite. Y paso 4, pues ya se puede encender la moto. Ok, bien. Gracias. Entonces ahí ya tenemos un tipo de texto directivo. Correcto. ¿Quién me dijo que ya? Ah, Darío. ¿Puede leernos su texto, por favor? Claro que sí. Hice una receta italiana, espaguetis a la boloñesa. Primero son los ingredientes, ¿no? Que se va a utilizar medio kilo de carne, una cebolla, un paquete de espagueti, aceite, jitomate, sal y pimienta. 1. Pones agua en una cazuela hasta que hierva. Segundo, vacías los espaguetis en el agua hirviendo. Tercero, agrega una pizca de sal. Cuarto, dejar cocinar de 5 a 7 minutos. Quinta, agarras un sartén y le echas aceite. Sexta, una vez que está caliente, pones una cebolla picada. 7, le agregas 250 gramos de carne picada. 8, una vez que está bien cocida, le echas un bote de caldo de jitomate. 9, le agregas sal y pimienta al gusto. 10, lo dejas que se deje hervir y preparar y ya lo consumes. Ese fue mi trabajo. Ok, bien. Gracias, Darío. Ya se me antojó un espagueti a la boloñesa. Davvero buono. Gracias. Bien. Edgar, ¿nos puede decir qué escribió? Yo escribí cómo cambiar la llanta a un automóvil. Ok. ¿Sí? Las herramientas que necesitas es tener un gato hidráulico, una llave de cruz o un dado que vaya conforme la tuerca de la llanta. Y pues lo primero que debes de hacer es estacionar o parquear bien tu automóvil. Y posteriormente bajar todas las herramientas. Aflojar la tuerca, aflojar las tuercas de la llanta que se va a cambiar, poner tu refacción, levantar el auto con el gato hidráulico y poder cambiar la refacción o la llanta si es necesario. Ok. ¿Eso es todo? Sí, vale. Entonces, de ahí también nosotros tenemos ese instructivo para el cambio de llantas. Tal vez me sirva más adelante. Ok. Esdras, ¿qué texto realizó? Ay, ¿sí está Esdras? Sí, ¿no? Sí, perdón. Pues yo realicé las reglas de fútbol. Ok. Primera, pues es no el número 1, es la cancha. Son 22 jugadores, se paran para jugar de manera obligatoria. Se debe realizar un reglamento con medidas de entre 90 y 120 metros de largo por menos de 45 y no más de 90 metros. Segundo es el balón, de lo más sagrado que hay en el deporte. Es tercero, no hacer faltas. Cuarto, no
no empujar, no, no realizar, que la banca sea más, jugar el tiempo que sea necesario. No. Ok, creo que ahí nos revolvimos un poquito. Pudimos haberlo hecho de esta manera, fíjate. Requisitos para jugar fútbol. ¿Cuántos jugadores me dijo que son? ¿22? 24. 24, perdón. Es que de fútbol sí no les manejo este tema, pero bueno, 24 jugadores, ¿no? Y, sí, bueno, no sé. Bueno, ya, 24 jugadores, un balón, un árbitro, las medidas de la cancha deben ser de tal por tal, las medidas de las porterías deben ser tal por tal, ya, esos son los requisitos. Y ahora las instrucciones para poder jugar. Se deben partir en 2 equipos, ambos equipos van a estar, no sé, repartidos en toda la cancha, y todos los jugadores, bueno, van a haber 2 que son porteros, los cuales van a estar en la cancha, perdón, en las porterías, defendiendo del equipo ofensor. Todos los jugadores van a poder tocar el balón únicamente con los pies, no pueden tocarlo con ninguna otra parte, perdón, pueden tocarlo con otra parte del cuerpo, excepto las manos, ¿no? Eso sí, no se puede con las manos, únicamente, todo sí, menos las manos. Entonces, no se puede con las manos, lo cual causará, ¿qué? ¿Cómo decir? ¿Falta? ¿Qué es? Sí. Falta. Es falta. ¿Cuántos minutos dura? De 90 minutos. 90 minutos, ¿tiene tiempo Extra. 120. extra? ¿Tiene penales? Sí. Pero no, 120. me refiero si tiene medio tiempo, tiene medio tiempo, ¿no? Sí. ¿Sí? Qué bueno. Entonces, no sé, los primeros minutos, tantos minutos, se juega, se tiene un medio tiempo, después se regresa a jugar, todas las faltas que se hayan tenido se van a penales, etcétera, no sé, digo, es algo que no sé muy bien, pero más o menos así podría haber quedado su instructivo, ¿vale? Sí. Para que no suene tan revuelto como ahorita, ¿sí? Sí, es que... Ok, bien. Entonces, aquí ya vemos este instructivo. Ahora, este es un texto directivo. ¿Se comprendió el objetivo del texto directivo? Sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Segurísimos? Esdras, Sí. Edgar, Luis, ¿se comprendió? Totalmente. ¿Sí? Sí, Ahora, ya que hemos visto el texto directivo, vamos al texto científico. El texto científico contiene el desarrollo de una investigación. Su objetivo es transmitir conocimiento. El texto científico se va a valer de argumentos, de coherencias, de orden expositivo. También como el texto descriptivo y como el texto directivo, el texto científico debe tener un orden, pero dentro del texto científico también ocupamos el texto descriptivo, el texto expositivo. ¿Por qué? Porque aquí se va a desarrollar una investigación. El texto científico es verificable, es universal, es claro, es preciso. Precisamente por esto. ¿Por qué? Porque contiene una investigación. Detalla las referencias bibliográficas y las citas utilizadas. Aquí dentro del texto científico sí o sí se requieren de referencias bibliográficas. ¿Por qué? Porque las investigaciones que se están realizando requieren de esta comprobación de los datos, comprobación de los diferentes requerimientos, comprobación de las metodologías que se están utilizando. ¿De acuerdo? Este es un texto científico. Ay, no. Déjenme, les iba a compartir un texto científico. Es más, podemos ir a una página para ver los textos científicos. Solo déjenme ver que... aquí está.
No sé, creo que no les estoy compartiendo nada o ya les estoy compartiendo algo. No. Permítanme. Esto. Ahora sí, profe. ¿Ah, sí, Ya. ya? ¿Ya están viendo que ya se trabó? También. Sí. Bien, nos va a sacar la plataforma en menos de un minuto. Vuelven a entrar para ahora sí ya finalizar por el día de hoy, ¿de acuerdo? Sí. Entonces ahorita, de todas formas, ahorita nos saca en lo que es por reaccionar, porque ya se trabó, no Vale. me escribí. Nada, de nada. En lo que reacciono. Vamos a ver. A ver, tal vez si lo dejo de compartir, igual reacciona más rápido. Y vamos a ver cómo podemos ver o cómo podemos investigar estos textos científicos. Nos podemos meter al buscador de Google o el buscador que ustedes tengan. Oh, no, pues, el buscador que a ustedes se les facilite y podemos buscar, por ejemplo, Google. Google Scholar, o creo que sí se llama así, o Scholar Google. Ahorita vemos si sí se llama así o no. No me acuerdo. Pero bueno, en Google Scholar, creo que sí es este. Podemos encontrar diversos artículos científicos con, obviamente, textos científicos. Google Scholar. Sí, sí es este. O Google, también se le llama Google Académico. Lo conozco como Google Académico. Bien, por ejemplo, no sé, por ejemplo, si colocamos, no sé, chocolate, vamos a ver, chocolate, veamos qué nos aparece. Y decimos de cualquier momento, no, queremos, o a ver dice el chocolate, un placer saludable, esto es del 2007, del 2002, del 2011, efectos beneficiosos del chocolate en la salud cardiovascular. Vamos a ver esta información o este artículo, le vamos a dar clic, vamos a ver, este artículo es del 2011, aquí está el año en el que se publicó, 2011. ¿Sí están viendo esa parte? Sí. Okay. Bien, ya aquí tenemos el artículo, se está abriendo, para ver de qué nos habla esta investigación. Esto es una investigación. De hecho, aquí nos dice, bueno, en este caso es una revisión. Aquí nos va a dar el nombre, aquí nos va a dar el nombre de la revista donde se publicó este artículo. Y si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos que es de nutrición hospitalaria. Esa es la revista. O nutrición hospitalaria. De hecho, hasta aquí nos tiene también pues, dicho de qué revista es. Nos dice el año en el que se realizó o en el que se publicó, en el 2011, qué número de revista, 26, qué tomo, 2 y qué páginas, 289 y 200, digo desde la 289 hasta la 292. Aquí nos dice efectos beneficiosos del chocolate en la salud cardiovascular, es decir, nos da el título de esta investigación, nos dice quiénes fueron los responsables o quiénes son los autores. En este caso, primero van los apellidos, o bueno, el nombre no se escribe como tal, solamente se escriben los apellidos, y el nombre únicamente con la inicial de en este caso, pues es M. Gómez Juaristi, o Juaristi, L. González Torres, L. Bravo, MP Vaquero, S. Bastida y FJ Sánchez Muñiz. ¿De qué departamento, a qué departamento pertenecen? Y el resumen es de lo que se trata toda la investigación.
Como bien lo dice, pues es el resumen de la investigación. Desde la antigüedad se ha atribuido al chocolate propiedades saludables que lo han aproximado más hacia un uso terapéutico que alimentario. El presente trabajo revisa algunos estudios relevantes de los efectos del chocolate y sus componentes activos sobre diferentes factores de riesgo cardiovascular y señala la necesidad de futuros estudios. El consumo de cacao o chocolate incrementa la actividad antioxidante, modula la función plaquetaria e inflamación y disminuye la presión arterial sistólica y diastólica. Aunque no existe consenso sobre la cantidad óptima a consumir, puede sugerirse que el consumo diario de chocolate rico en cacao y polifenoles es una buena elección para reducir al menos parcialmente el riesgo cardiovascular. No obstante, son necesarios más estudios que profundicen sobre la biodisponibilidad y mecanismos de acción de los componentes activos del chocolate. El estudio de la interacción del chocolate y sus componentes con genes candidatos aportará información fundamental de los individuos diana que podrían beneficiarse del potencial efecto saludable del chocolate en el tratamiento cardiovascular. Entonces, aquí nos está dando de qué va a hablar toda la investigación. Y nos está diciendo que va a hablar acerca de estos beneficios que tiene el chocolate en el cuerpo, en el organismo vivo, y cómo nos va a ayudar a combatir estas enfermedades cardiovasculares. Obviamente, no nos dan todavía la cantidad exacta de cuánto debemos consumir para poder tener una buena salud cardiovascular, pero que sí nos ayuda. Esta investigación además nos va a dar las abreviaturas que están utilizando para poder comprenderlo un poco más. ADP, adenosindifosfato, que todos estos son compuestos químicos que están dentro del organismo del ser humano. Aquí, dentro del texto científico, vamos a ver que tenemos una introducción, es decir, qué es el chocolate, para qué ha servido, en qué se ha utilizado, el efecto del chocolate, efectos sobre la función plaquetaria, futuras líneas de investigación, la tablita en donde nos dan el resumen de algunos estudios relevantes de intervención con chocolate publicados en el año 2000. ¿Por qué? Porque es una revisión bibliográfica y al último nos dan las referencias, que es lo que yo les mencionaba. Estas referencias van a darle el sustento a nuestros textos. Si no tenemos referencias, entonces lo estamos sacando de nosotros mismos y esto no tiene sustento. Si tienen referencias, obviamente sí, vamos a poner una parte de nosotros, pero las demás van a ser de otros autores que ya han publicado sus obras, que ya han publicado sus investigaciones y por lo tanto le dan una buena imagen y más sustento a lo que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, aquí tenemos varias referencias en donde tenemos, por ejemplo, primero van los apellidos y el nombre, que ya dijimos que solamente es la inicial del nombre. Manage C. Williamson, G. Moran C. Scalbert A. Remsey, no sé cómo se pronuncia, C. En donde el título de la obra es este de aquí, Bioviabilidad y bioeficacia de polifenoles en humanos, que es una revisión de 97 biohabilidades, estudios, bueno, de algo del organismo vivo. También en dónde se publicó la revista, o bueno, en qué revista se publicó este artículo, en qué año, en qué tomo y en qué páginas. Es así como se construye una referencia. Los nombres de los autores, o bueno, apellidos, nombres, el título de la obra, en dónde está publicada, en qué año se publicó o en qué año ha sido escrita y qué páginas se utilizaron para qué, para poderlas poner en nosotros, en nuestros textos. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? No. No. ¿Hicimos? Vale. De cualquier forma, la siguiente semana vamos a tener que, bueno, les voy a mostrar cómo realizar una referencia. ¿De acuerdo? Por el día de hoy. De acuerdo. Esto sería todo.